Entonces, ¿para qué eso? ¿Por qué yo necesito que los tejidos reciban nutrientes y por qué yo necesito que se retiren productos del metabolismo o basura de los tejidos? Porque solamente así yo voy a conseguir algo muy importante que se denomina homeostasis, ¿sí? Así solamente yo voy a tener salud. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características físicas de la circulación? Nuestra circulación se divide, como sabemos ya, en una circulación sistémica y una circulación pulmonar. También se las conoce como gran circulación y pequeña circulación, ¿verdad? Entonces, la circulación sistémica es todo lo que está después del corazón, después de la parte izquierda del corazón. O sea que a partir de la aorta y todo lo que está, arterias y venas, corresponden a la gran circulación, ¿sí? Y la pequeña circulación sería a partir del corazón derecho, ¿sí? Corazón derecho, ¿dónde va a mandar la sangre? Va a mandar al pulmón. Entonces toda esa sangre que va del corazón derecho a los pulmones, dentro de los pulmones, y cuando viene la sangre, todo eso estamos hablando de una pequeña circulación, ¿tá? Entonces, para cumplir Não vai dividir agora essa pequena circulação com uma grande circulação pulmonar arterial, venosa no, nosotros estamos hablando en grandes rasgos, ¿tá? Grandes rasgos, o sea que en forma general, porque cada una de ellas, la circulación sistémica tiene su parte arterial y su parte venosa, así como les dije, y la circulación pulmonar también su parte arterial y su parte venosa, ¿sí? ¿Tá? Esto en forma general estamos hablando. Entonces, para realizar esas funciones, para poder mandar sangre o recibir sangre de los tejidos, nosotros tenemos varios tipos de vasos sanguíneos, por así decirlo, ¿sí? Primero, por ejemplo, tenemos las arterias, ¿sí? ¿Qué son las arterias? Las arterias son los vasos, por así decir, más fuertes. Son los que sirven para transportar sangre a una presión elevada a los tejidos, ¿sí? O sea que por medio de las arterias que tienen paredes fuertes, yo consigo que la sangre fluya también con fuerza y con una presión adecuada. ¿Para qué? Para que pueda llegar a todas las partes donde tiene que llegar. Y así como estamos diciendo, las arterias, en la mayoría de los casos, son las que tienen paredes más gruesas, más fuertes. ¿Sí? Después, a continuación, ustedes saben que las arterias se van ramificando y a medida que se van ramificando se van convirtiendo en vasos más pequeños, ¿verdad? En vasos arteriales más pequeños. Entonces, después de una cierta cantidad de divisiones, nosotros vamos a tener ya lo que se denomina arteriolas, ¿sí? Estas arteriolas serían la última rama del sistema arterial y actúan como conductos de control a través de los cuales la sangre va a pasar a los capilares, ¿sí? O sea que es arteria, esas arterias se ramifican varias veces y por último tenemos las arteriolas. Las arteriolas están antes de los capilares, ¿sí? ¿Y qué características tienen estas arteriolas? Ellas consiguen cerrarse o abrirse dependiendo de lo que necesite el tejido. Si el tejido necesita más sangre, más oxígeno, ¿qué van a hacer las arteriolas? Ellas se van a abrir, dilatar, ¿sí? Y si es que el tejido ya tiene suficiente sangre, no precisa de más sangre, entonces ella permanece más o menos contraída, deja pasar solamente lo necesario, ¿sí? Entonces, estas arteriolas también entonces son la última parte antes de llegar a los capilares. Nosotros sabemos ya que los capilares son los lugares donde va a haber realmente el intercambio de líquido para agarrar basura y dejar alimento, ¿sí? Eso también sabemos. Entonces, estas arteriolas tienen una fuerte capa muscular, también tienen una fuerte pared muscular para cerrar o dilatar por completo varias veces, ¿sí? Cerrar por completo o dilatar varias veces. Y tienen la capacidad de alterar el flujo sanguíneo en respuesta a la necesidad de los tejidos, así como dijimos. Entonces recuerden,
más o menos arteria. ¿Para qué serve? Arteria es para llevar sangre, distribuir sangre. Yo mando sangre a todo el cuerpo, esa es la arteria. Y ahí ya la arteria dice, bueno, yo me voy a ramificar, se ramifica y va a terminar en las arteriolas. ¿Y las arteriolas para qué sirven? Las arteriolas también tienen paredes fuertes, también tienen capa muscular. Y ella se puede ya cerrar o abrir, dependiendo de la necesidad del tejido. O sea, quien distribuye la arteria y quien decide si el tejido va a recibir o no sangre es la arteriola. Es la que va a decidir. ¿Cómo va a decidir eso? Según la necesidad de los tejidos. ¿Qué dijimos? Si el tejido necesita de más sangre, necesita de más oxígeno, ¿qué va a pasar con la arteriola? Ella se tiene que dilatar, se tiene que abrir. Al abrirse, ¿qué va a suceder? ¿Va a llegar más sangre o menos sangre? Más sangre va a llegar. Entonces, al capilar también le va a llegar más sangre. Si llega más sangre al capilar, llega más sangre al líquido extracelular. Si llega más líquido, más nutrientes al líquido extracelular, entonces las células reciben más nutrientes. Entonces, y la última parte, como estábamos viendo, los capilares. ¿Cuál es la función de los capilares? Justamente, intercambiar líquidos. ¿Sí? Entonces, al intercambiar líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial por medio de unos poros que tienen, unas aperturas, pequeños poros. Entonces, gracias a los capilares, nuestras células van a recibir realmente lo que necesitan, nutrientes y oxígeno, ¿verdad? Principalmente. Y eliminar, ¿qué cosa? Principalmente CO2, principalmente CO2, exactamente, señores. Bueno, entonces, esa sería. Então, a função dos capilares é regular a quantidade de nutrientes que chega. No, él no regula. Quien regula es las arteriolas. La arteriola es la que se cierra o se abre según necesidad. Al abrirse, es enxurrada de sangre, es enxurrada de nutrientes llegando. Y ahí el capilar va a dejar pasar todo lo que pueda. Deja pasar todo lo que pueda y la célula va a agarrar lo que necesita. ¿Tá? Quien regula la cantidad de sangre y, por así decirlo, entonces el nutriente que va a llegar a los tejidos son las arteriolas. ¿Tá? Entonces, una vez que los capilares ya recibieron la sangre, ya hubo el intercambio de líquidos, llegó un nutriente, fue embora lixo. Esa sangre que había llegado por la parte, por así decir, arterial del capilar, tiene que salir otra vez por alguna parte. Entonces, se continúa por la parte venosa y va a entrar en las vénulas. Entonces, esas vénulas ya están recogiendo sangre que ya no es oxigenada, sangre que fue, por así decir, utilizada, del cual se extrajo nutrientes. Entonces, esas vénulas se van a ir juntando otra vez, van confluyendo y formando las venas, que son pequeñas, medianas, cada vez más grandes, ¿sí? Que van a ser conductos de transporte hasta el corazón. ¿Tá? Entonces, ya sabemos, la sangre que fue utilizada tiene que entrar en las vénulas, después a las venas y llegar al corazón derecho otra vez. ¿Tá? Entonces, ¿qué características tienen las venas? Tienen paredes delgadas, ya no tienen paredes gruesas como las arterias, ¿sí? Y trabajan también entonces con baja presión. Pero incluso así, ¿sí? Mismo así, teniendo paredes delgadas, tienen suficiente músculo para contraerse o dilatarse según sea necesario. ¿Tá? Por más que las venas tengan paredes delgadas y trabajen con baja presión, como vamos a ver un poquito más tarde, ellas también, si es necesario, ellas se van a contraer o dilatar. ¿Tá? Bueno, los volúmenes sanguíneos. ¿Cuánto de sangre nosotros tenemos en la circulación? O sea que nosotros sabemos que nuestra volemia más o menos cuánto es. ¿Cuánto es la volemia normal de una persona de 1,70 m, 70 kilos aproximadamente?
6.000. ¿Sí? Entonces, 84% de todo ese volumen sanguíneo se encuentra en la circulación sistémica. ¿Sí? Por eso se lo llama grande circulación. Tus 5 litros, ¿verdad? Más de 4 litros están en la circulación, por así decirlo. 16% se encuentra en el corazón y también en los pulmones. ¿Okay? Del 84% que está presente en la circulación sistémica, 64% está en las venas. Imagina solo, 64% en las venas, 13% en las arterias y 7% en las arteriolas y los capilares. ¿Sí? Y ahí nosotros conseguimos ver, ¿verdad? Por estos valores, ¿por qué las venas son consideradas un reservorio de sangre? ¿Sí? ¿Por qué las venas son consideradas un reservorio de sangre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las venas yo tengo 64% de la sangre que está en mi circulación sistémica. ¿Tá? Entonces, ¿por qué ustedes creen que eso es importante? Cuando nosotros estamos hablando de estos valores, de los valores que Guyton nos da, nosotros estamos hablando de una persona que está ahora así como ustedes, sentadita en reposo o está haciendo un maratón de 42 kilómetros. En reposo. Entonces ustedes ahora en este momento, ustedes están con 64% de esos 84 que están dentro de su circulación, están en sus venas. ¿Tá? Entonces, ¿por qué eso? Porque esa pequeña parte de 13% y 7%, estos 20% que tenemos acá, que están circulando entre arteriolas, capilares y arterias, ¿verdad? Es lo suficiente ahora mismo para ustedes, para oxigenar y para alimentar todo su cuerpo, porque ustedes no están haciendo nada físico ativo que precise de más oxígeno o de más nutrientes. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa entonces con todo el resto de la sangre? Está circulando lentamente en el sistema venoso. Está en las piernas, está en las venas del abdomen, está llegando lentamente hasta el corazón. No está parado. ¿Sí? Eso quiero que entiendan. No está parado, está circulando, pero está circulando con mucho menos presión y en unos vasos sanguíneos que son mucho más, por así decir, su diámetro es mucho mayor. ¿Sí? Su diámetro es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, vamos a hacer 100 payasitos? Vamos a hacer 100 payasitos ahora. ¿Qué va a pasar con la necesidad de oxígeno de los músculos de ustedes? Va a aumentar. Entonces, ¿y qué va a necesitar los músculos? Entonces, ¿qué van a necesitar recibir más? Más oxígeno y nutrientes. ¿Sí? Pero para conseguir oxígeno y nutrientes, ¿qué le tiene que llegar en gran cantidad a mis músculos? Sangre. Entonces, si mi corazón, si mi cuerpo estaba recibiendo en reposo solamente 20%, eso quiere decir que tiene que aumentar ese porcentaje. Entonces, ¿qué se va a hacer? Si yo empiezo a hacer ejercicio y necesito más sangre, ¿quién va a ser encargado de latir más rápido y con más fuerza? El corazón. Pero para latir más rápido y latir con más fuerza, él necesita de sangre. ¿Y dónde va a ir el sangre? Sistema venoso. El sistema venoso se va a empezar a contraer, ¿sí? Se va a contraer, va a mandar sangre, más sangre al corazón. Dos 64 que ele está guardando, ele vai mandar boa quantidade, ¿verdad? Y esa sangre va a llegar al corazón derecho, ¿sí? Va a llegar al corazón derecho como algo que se conoce como precarga. Es la precarga que está llegando, ¿sí? Retorno venoso. Aumenta el retorno venoso. ¿Y la presión venosa? La presión venosa también de cierta forma aumenta. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos las venas van a contraer y también la bomba venosa va a actuar, como vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, aumenta la precarga, aumenta la cantidad de sangre llegando al corazón. Entonces, el corazón, como está contrayendo más fuerte y con más
frecuencia, manda más sangre a los pulmones, más sangre se oxigena, más sangre llegando a los tejidos. ¿Se entiende? De ahí la importancia que tiene estos 64% de sangre que están acumulados en las venas. Y si hay que parar los ejercicios, descansar, ¿qué va a suceder otra vez? El corazón empieza otra vez a trabajar menos y la sangre otra vez empieza a fluir con menos fuerza en las venas y normalmente va otra vez a esa proporción que estuvimos hablando de 20, ¿verdad? 20 y 64%. ¿Se entiende? Ahí está, eso tengan bien en cuenta. ¿Por qué el sistema venoso es un reservorio? ¿Por qué? Porque en un momento en que precisar de sangre, oxigenar más sangre, es de ahí que va a ir usando. Es como que, ahí también está eso de que muchas veces yo ya le dije en la clase, el cuerpo siempre trabaja con un factor de seguridad. ¿Sí? ¿Qué quiere el factor de seguridad? El cuerpo trabaja siempre en reposo con más de lo que necesita. En reposo, ¿verdad? Prácticamente de los 84%, él está usando 20% nomás está usando. Y los otros 64% están de reserva. ¿Me entienden? Él está teniendo 64% de toda la dolemia esperando para que sea usado en caso de necesidad. ¿Sí? Es un gran factor de seguridad lo que tiene el cuerpo. ¿Sí? O que está falando aqui, né, que tem 7% de sangue no coração. Seria tipo só nas câmaras cardíacas ou seria todo el corazón. Cada vez que el corazón se llena, ¿verdad? Se está llenando por 7%. ¿Sí? Con cada latido, 7% de todo el latido. Bueno, entonces, el corazón tiene 7% y los pulmones tienen 9%, entonces de toda la volemia en todo momento. ¿Tá? ¿Se entendió esa parte, chicos? Es importante eso. Y el concepto de precarga no se olviden paralizando. ¿Sí? El concepto de precarga y poscarga. ¿Con qué se relaciona la precarga? Retorno venoso. ¿Con qué se relaciona la poscarga? Circulación sistémica o la presión que está posterior al corazón izquierdo. ¿Verdad? Todo. Sí, sistémico arterial, circulación sistémica arterial. Professor, só poderia repetir precarga? O que seria precarga? Precarga es retorno venoso, se relaciona con retorno venoso. ¿Tá? Y acá podemos ver lo que nosotros estábamos diciendo recién, ¿verdad? Corazón izquierdo manda por medio de la aorta la sangre, esa sangre tiene que pasar, ¿verdad? Las arterias, la mayor arteria de nuestro cuerpo sería la aorta. Ella va mandando a todos los tejidos al capilar por medio de la región de la parte arterial. Los tejidos reciben los nutrientes y después tiene que esa sangre que ya entregó sus nutrientes tiene que pasar al sistema de vénulas para formar venas cada vez mayores e ir de nuevo al corazón derecho para ser nuevamente oxigenado los pulmones. ¿Tá? Bueno. Una cosa que hay que entender también, gente, es que el área transversal de las venas es mucho mayor que la de las arterias, es 4 veces más. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que recién estábamos diciendo sistema venoso. ¿Qué es el sistema? ¿Cómo actúa el sistema venoso? Como un gran reservorio de sangre. Actúa como un gran reservorio de sangre. Y solamente consigue hacer eso por medio de la característica que tiene, que si esto es una arteria, una vena va a ser por lo menos 4 veces más grande. ¿Sí? 4 veces más grande, con paredes más finas, pero esas paredes más finas igual tienen ¿qué cosa? Músculo, igual tienen músculo, igual también ellas pueden hacer una cierta contracción o dilatación si es que necesita. ¿Tá? Entonces, esta capacidad o esta característica de que las venas tienen 4 veces más área transversal que las arterias es lo que le da la característica de ser un almacén, un gran almacén, un gran depósito de sangre. Si no era así, si él fuese también más chico, él no iba a conseguir
no iba a conseguir almacenar la sangre. ¿Tá? Debido a que fluye el mismo volumen de sangre a través de cada segmento de la circulación a cada minuto, la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional a su área transversal. O sea que velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional al área transversal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Velocidad es inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto mayor área, menor velocidad. ¿Tá? Entonces, cuanto menor sea, o sea, cuanto mayor área, menor velocidad. ¿Sí? Entonces, cuanto menor área, mayor velocidad. Entonces, por eso estamos diciendo que las arterias, como tienen paredes gruesas, ellos mandan sangre a una presión y una velocidad altas, porque ellas son más pequeñas, por así decir, tienen paredes más rígidas y entonces consiguen mandar la sangre a una mayor velocidad y presión. ¿Sí? Sí. Fechou. ¿Entienden? Eso es inversamente proporcional. ¿Está bien? Entonces, cuanto menor sea el área, la velocidad va a ser mayor. Cuanto mayor área, la velocidad va a ser menor. ¿Se entiende? Bueno, entonces, y acá el libro nos da más o menos en reposo la velocidad media de la aorta, ¿sí? Que sería 33 centímetros por segundo. Pero esa velocidad es solamente la milésima parte de los capilares. ¿Sí? O sea que la milésima parte de 33, que sería 0,33 milímetros por segundo, esa sería la velocidad acá en los capilares. ¿Sí? Acá en los capilares. Teóricamente, por nuestra regla, ¿qué debería ser? Cuanto menor a área, más rápido tenía que ser la velocidad, ¿verdad? Y los capilares son los vasos más pequeños. Debería ser mucho más rápido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A medida que la sangre fluye por todo el sistema arterial, por toda la parte arterial sistémica, la velocidad y la presión van cayendo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, ¿qué va aconteciendo con los vasos a las arterias? Ellas se van ramificando. A medida que se van ramificando, también van dejando sangre a los tejidos. A medida que van dejando sangre a los tejidos, la presión tiene que ir cayendo. Entonces, llega a los capilares, llega la sangre y ella fluye en los capilares a 0,3 milímetros por segundo. 0,3 milímetros por segundo, ¿verdad? Pero eso ya es suficiente, ese tiempo, ese pequeño tiempo ya es suficiente para que los nutrientes puedan ser intercambiados acá y para que la basura pueda ser agarrada. Ya es suficiente tiempo. ¿Está bien? Bueno. Professor, então, só fazendo um link com a de biofísica, essa regra de, mesmo que ele diminui o calibre dos capilares, ele não aumenta, ele diminui, é o efeito de Farrell, Farrell-Lipitz, entre eso. Algo por el estilo, yo no me acuerdo del nombre propio, ¿verdad? Pero acá entra más cosas a batallar. Nosotros no podemos, ¿por qué yo no puedo llevar así? Lo que le quiero hacer entender a ustedes, ¿por qué no puedo llevar esta regla a rajatabla? ¿Por qué no puedo ser agitado por esa regla? Porque los vasos sanguíneos se van ramificando y ellos van dejando sangre a medida, van dejando líquido, van intercambiando el líquido a medida que se van distribuyendo y por eso la presión y la velocidad caen. Además de eso, ¿qué sucedería si la sangre viene con toda la fuerza, con la misma fuerza más o menos que está saliendo de la aorta, por ejemplo, y llega a los capilares? ¿Qué va a acontecer? Va a romper todo, no es compatible con la vida, ¿entienden? Entonces, para los vasos pequeños, nosotros, los vasos muy pequeños como los capilares, no podemos llevar muy radicalmente esta regla, ¿ok? Entonces,
¿cuáles son las presiones en las diferentes partes de la circulación? Y acá nosotros podemos ver, ¿verdad?, exactamente qué es lo que va sucediendo a medida que la sangre va saliendo. Parece complicado esto, pero no es, ¿sí? A medida que la sangre sale, supongamos que esto es a partir de esta raya, ustedes ven acá que esto es la curva, o sea que es lo que está marcando la presión, ¿sí? 20, 40, 60, 80 milímetros de mercurio. Y acá vemos todas las partes de la circulación, tanto sistémica como la circulación pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el corazón envía la sangre, el corazón izquierdo envía la sangre y la sangre entra a la aorta. Cuando entra a la aorta, esta es la primera parte de la aorta, ¿con cuánto de máxima entra? 120 y la mínima 80. ¿Sí? Entonces, esa sangre que está saliendo del corazón, ella es una sangre que sale en pulsos. ¿Sí o no? En pulsos. ¿Verdad? Porque el corazón va bombeando en pulsos. Entonces, la máxima es 120 y la mínima 80. Y si quitamos la media, 120 más 80, 200, dividido 2, da aproximadamente 100 milímetros de mercurio de media de presión. Presión arterial media. Entonces, la sangre sale con esa presión, ¿sí?, y va a entrar en las grandes arterias posteriores a la aorta prácticamente con esa misma presión, 100 milímetros de mercurio, y se va a ir distribuyendo, ¿tá? Se va a ir distribuyendo. A medida que se distribuye por las grandes arterias y después pasa a las arterias más pequeñas, la presión empieza a caer, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Va cayendo. Al salir más o menos de las arterias más pequeñas y para entrar a las arteriolas, ella ya está entrando ya con aproximadamente 80 milímetros de mercurio. La presión ya bajó mucho, ¿sí? La presión ya está bajando bastante. ¿Por qué? Porque la sangre se está distribuyendo, ¿sí? Se está distribuyendo. A medida que pasa por las arteriolas, ¿verdad? Y al final de las arteriolas, cuando va a entrar más o menos a los capilares, ¿cuánto más o menos tiene de presión? Más o menos 30, 35. ¿Tá? Entra entonces a los capilares con esa presión más o menos. Y en los capilares, ¿qué es lo que sucede? También en los capilares tienen que dejar sangre, tienen que dejar oxígeno, dejar nutrientes, intercambiar. Entonces la presión baja más aún. Y cuando llega a las vénulas, cuando salen las vénulas para entrar a las venas pequeñas, la presión está casi cero, ¿sí? Y con esa presión de casi cero, ¿sí?, no cero, casi cero, es la presión que ya va a ser suficiente para hacer que la sangre fluya despacito de las piernas hacia el corazón derecho, ¿sí? El corazón derecho normalmente tiene una presión de cero. Lembra, gente? Una presión de cero. Então, nas veias das pernas e nas venas de la cabeza, é preciso ter só más de 1 milímetro de mercurio de presión para hacer que la sangre entre de las venas hasta el corazón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? 1 milímetro de mercurio y nomás yo necesito de diferencia de presión. ¿Sí o no? Sí. Si estas son las venas y acá tenemos el corazón derecho, el atrio derecho. El atrio derecho tiene cero de presión más o menos, pero presión venosa central cero. Entonces, para entrar sangre aquí, ¿cuánto en las venas tiene que haber por lo menos? ¿Cuánto tiene que ser la diferencia de presión? Por lo menos 1. Porque si for 0 aqui a pressão, se for muito baixa já e 0, para onde que vai o sangue? Por efecto de gravedad se va a ir abajo otra vez, pero no va a fluir hacia el corazón. Mas como tengo más de 1 milímetro de mercurio de presión acá y acá 0, entonces acá la tendencia es que la sangre despacito vaya entrando en el corazón derecho. ¿Tá? Y eso es lo que nosotros vemos acá, ¿sí? La presión está aproximada a 0, pero no es 0. Entonces llega por la vena cava superior, vena cava inferior, y va a llegar al corazón derecho. Y el corazón derecho después va a enviar
sangre, va a contraer, ¿verdad? El ventrículo derecho contrae y manda la sangre más o menos a una presión de 25 milímetros de mercurio y entra a los pulmones, a las arterias pulmonares. En las arterias pulmonares, que son las únicas arterias que llevan sangre venosa, la única arteria que lleva sangre venosa, ahí también la circulación es por pulsos, porque el corazón derecho está mandando hacia los pulmones. Entonces hace también y tiene una presión arterial media. ¿De cuánto era la presión arterial media? Sí. Sí. Não, deve 25, Pulmonar, no arterial. sí, 25 es la máxima y 8 más o menos es la mínima, ¿tá? Esa es, entonces 25 más 8, ¿cuánto da? 33, dividido 2, 17 más o menos la presión media, ¿tá? Entonces, con esa presión más o menos entra, ¿verdad?, a las arterias pulmonares y otra vez después a las arteriolas y a presión otra vez va disminuyendo, ¿sí? Cuando entra en los capilares ya tiene una presión aproximada entre 7 más o menos, y con esa presión pasa por las vénulas y llega a las venas pulmonares. Y de las venas pulmonares tiene que entrar ¿a qué parte del corazón? Al corazón izquierdo. Llega al corazón izquierdo y es empujada con toda la fuerza hacia la aorta. Y ahí nuevamente. Y acá lo que yo les quiero mostrar a ustedes es cómo ven cómo la presión va disminuyendo a medida que va circulando, a medida que se va distribuyendo la sangre y la presión va cayendo. ¿Tá? Professor, na tomada de pressão arterial invasiva, tem uma diminuição significativa ou não? Como assim tomar uma pressão? Por artéria radial, por exemplo, que está mais afastada. Você disse que ali ela vai sofrendo uma queda, né? No debería tener, porque vos lo que vas a medir ahí son arterias grandes. Artéria grande Arterias grandes van a tener siempre más o menos una circulación, una presión más o menos de 100. Tiene Más que ser próximo, entonces. más próxima a ese 120-80. ¿tá? Entonces, debido al bombeo continuo de sangre del corazón a la aorta, su presión en promedio es de 100. Debido al bombeo cardíaco, que el bombeo cardíaco es pulsátil, la presión siempre va a fluctuar entre 120 y 80 y la media es 100, por eso tenemos 100 ahí. A medida que la sangre fluye por la circulación sistémica, la PA media se va reduciendo progresivamente hasta aproximadamente 0 en la desembocadura de las venas cavas en la aurícula derecha. ¿Para qué? Para que esa sangre pueda apuntar de nuevo al corazón derecho. ¿Está bien? La presión de los capilares sistémicos varía desde 35 milímetros de mercurio en los extremos arteriales y niveles arteriolares, quiero decir, hasta niveles bajos de 10 milímetros de mercurio cerca de los extremos venosos. O sea que cuando el corazón está entrando, cuando la sangre, está entrando acá en las arteriolas, está con más o menos 35 milímetros de mercurio. Y cuando ella está saliendo para las vénulas, a presión ya está en 10, ¿sí? Ya bajó en 10. ¿tá? Entonces, siendo su presión funcional media de aproximadamente 17 milímetros de mercurio, suficiente para que poca cantidad de plasma atraviese los capilares porosos, aunque los nutrientes pueden difundir con facilidad a las células tisulares. ¿tá? O sea que, si nosotros hablamos de una presión de 35 en el extremo arteriolar y 10 en el extremo venoso, la presión arterial media calculada, ¿tá? Você fazendo a conta de 35 más 10 da 45, ¿tá? Da más. Si nosotros hacemos 35 más 10 son 45, dividido 2, ¿cuánto sería? 22 y medio. ¿tá? Es un poquito menos que eso, es 17. ¿Por qué? Porque él nos está hablando de arteriolar y después capilar y venular. Ele já está fazendo a média dos 3, ele não está fazendo dos 2, ele não está fazendo
capilar y la vénula. Él está haciendo a la arteriola, capilar, arterial y capilar venoso. Entonces por eso da un poquito menos, da 17. ¿Tá? Entonces, la presión funcional media es de 17, entonces los capilares, y esos 17 milímetros de mercurio. 17 milímetros de mercurio, comparando con los 120 que está saliendo de mi corazón, ¿es alto o es bajísimo? Gente, no sé cuál, es más de 10 veces más bajo eso, es muy bajo. Pero esa presión de 17 ya es más que suficiente para que el líquido salga del capilar y entregue nutrientes a mis células. ¿Sí? Muchos de los nutrientes no salen por ese líquido, mas ele, como ele tem tanta quantidade nos vasos sanguíneos, que ele simplesmente difunde. Ele vai de um lugar onde tem mais para um lugar onde tem menos. Não necessariamente usa el líquido. ¿Tá? Y también ahí lo que nosotros vamos a ver que el CO2, por su alta solubilidad, también es la que va a ir saliendo a las venas. ¿Tá? Bueno, entonces, en las arterias pulmonares la presión también es pulsátil, pero el nivel es menor, con una presión sistólica de aproximadamente 25 y una diastólica de 8 y una presión pulmonar media de 16, ¿tá? 16 más o menos. En el sistémico, ¿cuánto era mi sistólica? En la circulación sistémica, mi sistólica, ¿cuánto es? 120. ¿Y la diastólica? 80. 120 más 80, 200. Dividido 2, 100. Esa es la presión arterial media. ¿Tá? Y la presión arterial pulmonar media. Sistólica es 25 y diastólica es 8. ¿Sí? Y 25 más 8 serían 33. 33 dividido 2, 16,5 más o menos, y redondea a 16. ¿Tá? Es a media también. Esa de aquí es la presión arterial media pulmonar. ¿Tá? La presión dentro de los capilares es de aproximadamente 7 milímetros de mercurio, así como estamos viendo acá. Miren un poco acá. Acá, si nosotros llevamos, va a ser más o menos por aquí. ¿Tá? 7 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo que atraviesa los pulmones cada minuto es el mismo que en la circulación sistémica. Esto tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Las bajas presiones del sistema pulmonar son adecuadas respecto a las necesidades de los pulmones, pues aquí solo se necesita exponer la sangre al oxígeno y otros gases, y la distancia que la sangre recorre es muy corta. En resumidas cuentas, ¿por qué que un sistema arterial pulmonar? ¿Por qué lo que el sistema pulmonar trabaja con tan baja presión? ¿Por qué que no trabaja también con 100 milímetros de mercurio de presión media? No, la cuestión es que, primero luego, ¿cuál es la función del sistema pulmonar? ¿Cuál es la función del sistema pulmonar? Intercambiar gases, esencialmente oxígeno y CO2. Esa es su función. Y otra cosa, o coração direito, ele está longe do pulmão ou está pertinho? 5 centímetros nomás tiene el de diferencia para encontrar la sangre al pulmón. Entonces, él precisa enviar con una presión fuerte la sangre. No necesita. Es como más o menos así. ¿Tá? Yo soy corazón izquierdo y yo necesito que mi sangre llegue a todos los rincones de mi cuerpo. Entonces, vamos a decirle que todos los rincones, todos los lugares de mi cuerpo van a ser la pared. Y entonces tengo que mandar un sangre fuerte para que llegue. ¿Sí? Mi pulmón está pertinho. Então o coração não precisa mandar com tanta força. Já chegou. Entende? Não chegou, mas pelo menos. Eu aprendi. É como dessa porcaria aqui que não chegou. O importante é que você entendeu, né? Você entendeu? Professor, Ele foi para os pés. Insuficiência cardíaca. Você entende? professor, no
caso de uma pessoa que está com a necessidade aumentada desse aporte de oxigênio, um atleta, alguma coisa, aumenta só a frequência ou essa pressão também aumenta? El corazón en los atletas hay un reacondicionamiento cardíaco circulatorio. El cuerpo, después de mucho entrenamiento, él se acostumbra, el corazón se va a acostumbrar al ejercicio, entonces él va a latir más rápido y con más fuerza. Y los vasos sanguíneos también van a tener la capacidad de poder darle al corazón de forma más eficiente la sangre que él necesita. Es un reacondicionamiento. ¿Por qué que a gente que não faz exercício todo dia, se a gente começa a fazer exercício um pouquinho mais forte, a gente cai desmaiado de cansado? Porque nuestro cuerpo no está acondicionado, nuestro corazón no está acondicionado, nuestro sistema circulatorio no está acondicionado. Pero el que entrena todos los días, aquellos que hacen maratón, es todo día, 5 horas al día y eso ni corre, ¿verdad? Entonces su cuerpo está más que preparado. ¿Me entiendes? Es un reacondicionamiento de lo que sucede. Por isso que eu não vou na academia, professor, porque eu não quero desmaiar. Entonces se entendió el por qué entonces el pulmón, el sistema pulmonar trabaja con presiones bajas, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad? Está también la cuestión del ¿qué acontecería? ¿Qué sucedería si el corazón derecho manda la sangre al pulmón con una presión mucho mayor que 25 milímetros de mercurio? Como está muy perto y los capilares tienen paredes delgadas, ¿qué va a acontecer? Va a romper todo. Entonces por eso trabaja con presiones bajas. ¿Está bien? Bueno, nosotros tenemos una teoría, una parte de esta cuestión de la circulación que habla de una teoría básica de la función circulatoria. ¿Sí? Teoría básica de la función circulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Son tres cosas que los científicos dicen, tres cosas que ellos todavía no consiguieron comprobar muy bien, pero son hipótesis. Y ellos dicen que, primero, y lo más importante de todo, la primera parte de la teoría básica de la circulación dice que el flujo sanguíneo a todos los tejidos del cuerpo está casi siempre controlado de forma precisa a la relación, o sea, está de forma precisa en relación, perdón, voy a leer otra vez. El flujo sanguíneo a todos los tejidos del cuerpo está casi siempre controlado de forma precisa en relación con las necesidades de los tejidos. O sea, el tejido va a recibir la cantidad de sangre que necesita. Si el tejido necesita mucho oxígeno, ¿va a recibir poco o mucha sangre? Mucha sangre. Si el tejido está en reposo y ya tiene lo suficiente para metabolizar así en reposo, él va a necesitar más de flujo. ¿Le va a precisar más? No va a precisar. Entonces él no recibe. Entonces, los tejidos activos necesitan más flujo que cuando están en reposo, 20 a 30 veces más. Y el corazón no aumenta su gasto cardíaco más de 4 a 7 veces. ¿Sí? O sea que los tejidos muchas veces van a necesitar 20 a 30 veces más sangre de lo que necesitan. Mas el corazón solo puede mandar 4 a 7 veces más. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Qué está pasando? ¿Cómo el corazón va a hacer ese trabajo? Porque es como obligarle a trabajar al corazón mucho más de lo que él podría hacer. Entonces, ¿saben cómo él palía esta situación? ¿Saben cómo palía? La circulación o el cuerpo va a decidir a quién se va a ir la sangre. ¿Sí? ¿Cómo va a decidir? Si ahora mismo yo le digo a ustedes que empiecen ahí sentaditos, empiecen a alzar y bajar sus piernas. Vamos a hacer un ejercicio, yo le digo a ustedes, van a empezar a hacer, vamos a hacer unos 100. ¿Sí? 100 veces bajar, alzar y bajar. ¿Verdad? 100 veces hacemos. ¿Dónde se está necesitando oxígeno? ¿En todo el cuerpo? No, en los miembros inferiores, principalmente en las piernas, ¿verdad? Piernas y músculos, porque está haciendo una contracción del cuádriceps, etc.
Entonces, Termina. ¿qué ustedes creen? La sangre, ¿dónde se tiene que concentrar? En las piernas, en los miembros inferiores. O sea que el cuerpo, el corazón, él va a empezar a trabajar más veces por minuto. Y va a decir, corpo, toma o sangue que você precisa. Agora você distribui. Entonces, donde yo no necesito, por ejemplo, en los brazos, no necesito. Entonces la sangre se va a ir de los brazos, se va a ir a mis piernas. En el brazo se va a ir solo lo necesario para mantenerle vivo, oxigenado, perfecto, en reposo. Entonces la sangre se va a concentrar a mis piernas. Es lo que sucede, por ejemplo, después de que ustedes comieron, después que a gente come. ¿Qué sucede? ¿Dónde se tiene que concentrar la sangre después que yo como? Sistema digestivo para la circulación. Entonces, se concentra esa sangre en ese lugar. Entonces, el cuerpo es inteligente y él solamente manda más sangre a los lugares que están trabajando más. Y deixa o resto só com o básico que precisa. Por eso, el corazón entonces puede suplir las necesidades de todo el cuerpo trabajando hasta 7 veces más. No sé si me explico. Professor, eu acho que eu dispersei aqui, não entendi. Como que o corpo ele consegue identificar esse local que está precisando mais sangue? Es por la hipoxia. Los lugares que están trabajando más, las piernas en este caso serían los lugares que están usando más oxígeno. Entonces la presión parcial baja, presión parcial de oxígeno baja. Al bajar la presión parcial de oxígeno, ¿qué va a pasar con las arteriolas? Va a dilatar y va a hacer llegar más sangre nas pernas. Nos otros lugares, a arteriola está fechada. Entonces la sangre se concentra en las piernas. ¿Se entiende? Professor, é com essa teoria que, por exemplo, num ferimento para uma branca, uma facada no abdômen, e aí começa a sangrar, ele faz vasoconstricção periférica para tentar suprir a necessidade daquele sangramento ou para proteção dos órgãos da outra. Mira, ahí hay varias cosas que tenemos que analizar. Uno, luego, que cuando vos estás sangrando mucho, ¿verdad? Va a haber aquel famoso sistema de retroalimentación positiva, ¿no? Que va a hacer você sangrar más. ¿Sí? Teóricamente, los lugares donde está necesitando de más oxígeno, ese lugar que está sangrando, no es que él está necesitando de más oxígeno, él está recibiendo oxígeno por los vasos. Solo que él también está sangrando, él está rasgado, ¿verdad? Entonces, no sé cómo te voy a explicar de forma rápida. Bueno, especificar un poco cuál es tu pregunta. Decime por otra vez cuál es tu pregunta. Não, o senhor explicou quando o senhor disse que ele não está precisando de sangue porque ele está sangrando. Ele está recebendo. Él está recibiendo, pero está perdiendo también al mismo tiempo. Mas aí, de qualquer maneira, ele vai fazer vasoconstricção e é nessa teoria, porque a necessidade de proteção dos órgãos principais. Así. Entonces, ¿se entiende esa primera parte del postulado de la primera parte de la, ¿cómo se llama? Teoría básica de la circulación, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte relaciona el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco con los flujos tisulares locales. O sea que el gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco? Cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Entonces, ese gasto cardíaco está controlado principalmente por la suma de todos los flujos sanguíneos tisulares. O sea que el corazón, así como le dije hace rato, él no entiende que só as pernas están precisando de sangre. El corazón no sabe, él no dice, ay, puta Dios, a perna está trabajando mucho con mandar sangre só para él. Él no dice eso. El corazón siente nomás o recibe la información y es estimulado para aumentar su fuerza de contracción y para aumentar su frecuencia. Y él dice, toma que o filho é teu, diz, toma, estou mandando todo o sangue que eu posso. Agora você que vai distribuir para o sistema circulatório. ¿Entiende? Entonces, por eso dice,
el gasto cardíaco está controlado principalmente por la suma de todos los flujos sanguíneos tisulares, o sea, los tejidos que están usando poca sangre y los tejidos que están usando mucho, independientemente. El corazón solo sabe que tiene que mandar más sangre, él no sabe discriminar para quién que va. Isso tem a ver com o sistema nervoso também. Sí, el nervioso simpático, parasimpático, etc. Entonces, cuando la sangre fluye a través de los tejidos, vuelve por las venas al corazón y el corazón responde a este aumento del flujo de entrada bombeando de nuevo a las arterias. El corazón es un autómata que responde a la demanda de los tejidos en forma general. ¿Sí? Es como les digo, ¿sí? Si uno de nuestros tejidos está necesitando, si la pierna por ejemplo está necesitando de más oxígeno, de más sangre, entonces ¿qué es lo que va a suceder? El corazón va a trabajar más veces por minuto y más fuerte, ¿sí? Va a empujar más sangre y va a mandar esa sangre a todo el cuerpo. Y ya las arteriolas cerradas o abiertas son las que van a decir dónde va a llegar esa sangre, ¿sí? El corazón es un autómata. Él solamente responde a la demanda de los tejidos. Él no sabe para quién quiere estar mandando, él solo está mandando. ¿Está bien? Y el postulado número 3, el tercer postulado, dice que en general la presión arterial está controlada de forma independiente por el control del flujo sanguíneo local o por el control del gasto cardíaco. ¿Cómo se entiende eso? Si la presión disminuye de forma significativa por debajo de su valor medio normal de 100, reflejos nerviosos tienen que provocar en segundos una serie de cambios para elevar otra vez la presión a la normalidad, aumentando la fuerza de bombeo, la fuerza de contracción, ¿sí? Contrayendo grandes reservorios venosos para proporcionar más sangre al corazón y una contracción generalizada de la mayor parte de las arteriolas de todo el cuerpo. Después, en horas o días, los riñones van a desempeñar un papel adicional al secretar hormonas que van a arreglar la situación, ¿sí? Pero a principio, ¿quién tiene que resolver el problema? ¿Sí? Si la presión cae menos de esos 100 milímetros de mercurio de media que nosotros tenemos, sí o sí tiene que haber reflejos, tiene que haber, por así decir, voy a hacer un poco acá. ¿Sí? Si la presión cae menos, ¿cómo era menos? Menor que 100 milímetros de mercurio. Cae menos de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que haber una respuesta del cuerpo. ¿Sí? Tiene que haber una respuesta del cuerpo. ¿Cuál va a ser la respuesta del cuerpo? Va a haber aumento de la fuerza de bombeo del corazón, aumento de la fuerza de contracción, ¿sí? Y también tiene que haber un aumento de la contracción de las venas, ¿sí? De las venas. O sea que ahí está la función que tienen las venas como reservorio. ¿Cuánto por ciento teníamos acá de sangre? 64 de 84 tenemos en las venas. Entonces, ¿qué va a acontecer? Es como que las venas se aprietan, ordeñan. ¿Saben qué ordeñan? Bajan, apretar. Solo que al revés sucede con las venas. Él aprieta y empuja para cima. Aprieta y empuja para cima. Más o menos así sería, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa si el sistema venoso hace eso? Empuja la sangre para cima. ¿Dónde va a llegar? Al atrio derecho. Llegando al atrio derecho, la precarga ¿aumenta o disminuye? Está aumentada. Si la precarga aumenta, si hay más sangre llegando al corazón, por el mecanismo de Franz-Starling, ¿qué el corazón tiene que hacer? Se tiene que distender más para receber más sangre que está llegando y tiene que contraerse con más fuerza. Al hacer eso, ¿qué hace con la presión? Aumenta la presión.
¿sí? Esa es la explicación de la retroalimentación negativa que sucede al bajar la presión. ¿Ustedes se acabó? ¿Se entiende? Eso es lo que tendría que suceder. ¿Tá? Bueno, de ahí que ustedes, ¿por qué nosotros tenemos que entender? ¿Se acuerdan como yo cuando le dije hace rato? Guárdense esa información. Las venas son reservorios de sangre, importante. Las venas también se contraen. Ellas pueden mandar sangre al corazón, le dije a ustedes. Y esa es una de las importancias. ¿Sí? Bueno, entonces, interrelaciones entre presión, flujo y resistencia. Vamos a entrar un poquito en la biofísica. En la biofísica de la circulación acá, para ir ya terminando este negocio. ¿Se entiende por ahora, verdad? ¿Se entiende? Bueno, entonces, nosotros ya conocemos los conceptos de diferencia de presión o de gradiente de presión, ¿verdad? ¿Qué es un gradiente de presión? Un gradiente de presión sería el flujo, o sea que un gradiente de presión sería hacia dónde va a ir algo por una diferencia de presión, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un vaso sanguíneo acá, tengo de este lado A y este lado B. Si acá tengo 10 milímetros de mercurio de presión y está empujando sangre, y acá hay sangre, ¿verdad? Que un vaso. Y de este lado tengo 15 milímetros de mercurio. Está mandando en sentido contrario. ¿Hacia dónde se va a ir la sangre? ¿De A a B o de B a A? De B a A. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión de ¿cuánto? 5 milímetros de mercurio a favor de que vaya de B hacia A. ¿Sí? Esa es la diferencia de presión, 5 milímetros de mercurio, dando un gradiente de presión, haciendo que la sangre, por esa diferencia de presión, llegue de un lado a otro. O que aconteceria si aquí tenho 10 y aquí tenho 10? Nada, no va a fluir, va a quedar parado. Tiene que haber, por eso le dije, tiene que haber por lo menos 1 milímetro de mercurio de presión de diferencia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ya mudou. Não vai fluir tão forte, não vai ir tão rápido, mas vai fluir de B para A de novo. Por quê? Porque aí 1 milímetro de mercúrio de diferença. Tá? Então, se tiver uma diferença de uma resistência com o lado direito acima de 1, por exemplo, esse sangue vai ter dificuldade para chegar. Sim. Y ahí está, ese es el fundamento de la insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca derecha, el corazón tiene algún problema que hace que la presión dentro del corazón derecho aumente. Y nosotros sabemos que dentro del atrio derecho, ¿cuánto tiene que ser más o menos la presión? 0 por lo menos, cerca de 0. Si es más que 0, si es mucho más que 0, y las venas están trazendo pressão mais ou menos perto do zero, como é que o sangue vai entrar? Não vai conseguir entrar corretamente. ¿Dónde se va a acumular? En las venas de abajo, inferiores. Y con el tiempo eso va a haber tanto acúmulo de sangre, va a fluir con tanta dificultad que el plasma va a querer salir hacia afuera. La presión hidrostática aumenta en las venas, el líquido sale al líquido extracelular, al espacio extracelular, y que yo tengo edema. ¿Sí? Por eso las personas con insuficiencia cardíaca derecha tienen edema en los miembros. ¿Sí? Bueno, entonces, el flujo a través de un vaso está determinado por 2 factores. ¿Sí? ¿Y qué sería flujo? ¿Qué es flujo sanguíneo? ¿Cómo nosotros podemos definir flujo sanguíneo? Es el movimiento de la sangre dentro de un vaso sanguíneo. ¿Está correcto? El flujo es el movimiento de la sangre dentro del vaso sanguíneo. Acá, en este ejemplo, ¿hay flujo? En este ejemplo, sí. Aquí 15 acá 10, ¿hay flujo? Sí. Sí hay, porque se está moviendo de B a A, el movimiento de la sangre. En este ejemplo, ¿hay flujo? No tiene flujo. Hay un remanso, está parado, está remansado la sangre, está paradão, no está se mexendo. Tá?
Entonces, flujo es movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y ese movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos está determinado por dos factores. ¿Tá? El primer factor es la diferencia de presión. ¿Sí o no? ¿Tem sentido? Para ter movimento, eu tenho que ter diferença de pressão. Porque se acá é 10 e acá é 10, não tem movimento. Pero si acá hay 10 y acá por lo menos hay 11, sí o sí va a haber movimiento. ¿Fechó? Entonces, y eso es lo que conocemos como gradiente de presión, ¿sí? Que es la fuerza que va a empujar la sangre a través del vaso de un lado a otro. ¿Tá? Después, el segundo factor es el impedimento al flujo de sangre a través del vaso sanguíneo, ¿sí? Eso se conoce como resistencia vascular. Cualquier impedimento al flujo de sangre a través de un vaso se conoce como resistencia vascular. ¿Tá? Entonces, vamos. Contração é uma resistência vascular. Cuando las arteriolas se contraen y se cierran, ¿qué es lo que está haciendo? Está disminuyendo el diámetro, ¿sí? Y está ejerciendo una resistencia. Entonces, o que acontece cuando ele fecha? Pasa muito sangue? No. Aumenta a pressão. Va a aumentar la presión, ¿verdad? Pero ¿verdad? Por así decir, el flujo en sí disminuye. ¿Se entiende? Bueno, y esto es lo que intentamos hacer acá, ¿verdad? A y B, o P1, P2, ¿verdad? Este sería A, este B. P1 y P2 son los extremos del vaso. La resistencia al flujo, R, es el resultado de la fricción a lo largo de todo el vaso. Cuando estamos hablando de resistencia vascular, nosotros estamos hablando de una cierta dificultad para el flujo de la sangre, para el movimiento de la sangre. La sangre, ¿por qué está compuesta? Por una parte líquida, que es el plasma, ¿verdad? Y una parte sólida, que son las células, ¿verdad? Entonces, cuando esa sangre está fluyendo, cuando fluye en el vaso sanguíneo, esa sangre, la parte, por así decir, sólida de la sangre, ella, cuando va pasando, ella va tocando las paredes de los vasos, ¿sí? Y va ejerciendo una cierta fricción por las paredes de los vasos. Y también las mismas células, ¿eh? Porque las células ellas no están así, você primero, después você, no es una fila india, es todas las células chocando unas contra las otras, ¿entienden? Eso, más la fricción de la sangre, de la célula por la pared, eso le da la resistencia natural al flujo. No sé si me explico, porque es diferente yo caminar aquí así, ¿tá? Que, ¿ven? Yo estoy tocando la pared, ¿sí? Estoy tocando la pared y entonces yo me quiero movimentar y mi movimiento más lento, pero salgo de ahí, no tengo resistencia, entonces circulo tranquilamente. ¿Me entienden? ¿Eh? Entonces, acá tenemos que aprendernos una pequeña formulita que sería la ley de Ohm, ¿sí? Esta letra Q que ustedes ven, que ustedes adoran esa letra, porque para ustedes significa algo muy lindo, ¿verdad? Q, ¿verdad? Vamos a reemplazarlo en el libro nuevo por F, de flujo. En el libro nuevo ya está F. Este es el libro viejo, ¿está? Entonces, flujo es igual, ¿sí? A diferencia de presión sobre resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto mayor diferencia de presión, mayor flujo, directamente proporcional. Cuanto mayor diferencia de presión, mayor flujo. Y dice inversamente proporcional a la resistencia. Cuanto mayor resistencia, menor flujo. Exactamente, chicos. Exactamente. Ahí nosotros ya estamos usando las definiciones o lo que aprendimos de diferencia de presión con lo que ya sabemos de resistencia. Y tiene sentido, ¿verdad? ¿Tiene sentido o no? Cuanto más diferencia
es lo que habíamos dicho. Si yo coloco aquí 1, la sangre va a fluir de B a A, va a fluir, lento, mas va a fluir, poquinho, mas va a fluir. Pero si yo le aumento a 15 o 20 en el lado B, ¿va a fluir más o va a fluir menos? Va a fluir mucho más, porque va a haber más presión, le va a empujar más la sangre. ¿Entienden? Entonces, por eso, esto es lo que conocemos como ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm normalmente se pregunta en los exámenes, ¿sí? No se pregunta para hacer cálculos, pero tenés que saber esta relación. Eso es esa relación, solo entender esa relación. ¿Sí? Entonces, donde Q es flujo sanguíneo, o F, ¿verdad? Es flujo sanguíneo, delta P es diferencia de presión entre los dos extremos del vaso sanguíneo. Y R, ya sabemos que es la resistencia. Y apréndanse bien cuál es la definición de flujo y cuál es la definición de resistencia. Esas cosas tenemos que saber bien nosotros. ¿Está bien? Entonces, la ley de Ohm también dice que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo diferencia de presión y resistencia, yo voy a poder calcular el flujo. Pero si yo tengo flujo y resistencia, yo también podría quitar la diferencia de presión. Y si yo tengo diferencia de presión y flujo, también podría quitar la resistencia. O sea que yo haciendo una jugada de esa forma, yo puedo obtener, si yo tengo dos de esos factores, yo voy a poder obtener el tercero. ¿Tá? Si yo tengo dos de esos factores, yo puedo obtener un tercero. ¿Tá? Bueno, flujo sanguíneo, ya dijimos, es la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado de la circulación en un periodo de tiempo dado. Es el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos. Es la cantidad de sangre que está pasando por un punto de mi circulación en un periodo de tiempo dado. Normalmente se calcula o se expresa en ml por minuto o en litros por minuto, ¿verdad? Nuestro flujo sanguíneo, si nuestra volemia es 5 litros, si nuestra volemia es 5 litros, ¿cuánto entonces sería nuestro flujo sanguíneo? 5.000 ml o 5 litros por minuto. ¿Sí? Nosotros tenemos 5, esa sangre que toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo, cada minuto está circulando. ¿Sí? Entonces, 5.000 ml o 5 litros por minuto, ese es el flujo sanguíneo normal de la persona, que también es igual al gasto cardíaco. Es la misma cosa que el gasto cardíaco. Sí, gasto cardíaco en portugués se le dice débito cardíaco. ¿Sí? Solo que nosotros utilizamos siempre terminología en castellano. ¿Ah? Entonces, hay algo también que nosotros tenemos que saber, que conocer, que es el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Qué es el flujo laminar? ¿Sí? Flujo laminar sería cuando hay una corriente rectilínea. Acá. Miren un poco. ¿Qué sucede? La sangre fluye dentro del vaso sanguíneo en corrientes rectilíneas. O sea que la sangre va fluyendo en un vaso así, pero el vaso tiene que ser bien recto. El vaso no puede ser tortuoso o todo ramificado. ¿Sí? Un vaso sanguíneo bien recto va a tener un flujo rectilíneo. O sea que todas las capas de la sangre viajarían así de forma rectilínea. ¿Tá? Y acá lo que hay que tener en cuenta es que las capas que están más cerca de la pared tendrían más resistencia. ¿Tiene sentido o no? Tiene. ¿Por qué? Porque las capas que están más cerca de la pared están tocando la pared. Por eso la velocidad de esas capas que están próximas a la pared es menor. Y a medida que llegamos al centro va a ser mucho mayor la velocidad. Por eso se dibuja así de esta forma. El centro parece que está ganando. O sea, el centro va más rápido. ¿Por qué? Porque tiene menos resistencia. ¿Ok? Y también tenemos lo que se conoce como flujo turbulento. ¿Sí? El flujo turbulento se ve en vasos sanguíneos tortuosos
se ven vasos sanguíneos que no son rectilíneos, que en bifurcaciones, por ejemplo, se ve el flujo turbulento. ¿Qué es el flujo turbulento? Es sencillamente que la sangre entra de ese vaso y va circulando y no sigue esa regla de que va en una recta, sino que como ella va a ir chocando unas contra las otras, ella va yendo todo así más o menos con la misma velocidad. ¿Tá? Y es lo que sucede. El flujo turbulento es el ejemplo del flujo cuando la sangre está cayendo en el atrio derecho. ¿Sí? Cuando la sangre cae en el atrio derecho, desde las venas, él cae así de forma lenta, tranquila. No, él cae como una enxurrada. Y toda esa sangre choca en las paredes, en todas las paredes, y va a ir haciendo así como si fuese un tsunami. ¿Sí? Y ese es un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque aquí no es rectilíneo. No es rectilíneo, es algo así, un redondito, una cámara donde va chocando por las paredes. ¿Tá? Quando sai também pelo tronco arterial troncocefálico, que é a primeira rama do arco aórtico, o cajado. La aorta mismo, el callado aórtico mismo tiene un flujo turbulento. Sí, ¿por qué? Porque él tiene una forma, así como su nombre lo dice, como un callado. Todos los vasos sanguíneos que tienen algún tipo de bifurcación, alguna irregularidad, todos ellos van a tener flujos turbulentos. ¿Tá? Esta es la que explicamos. Bueno, presión sanguínea. ¿Qué es la presión sanguínea? Es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad de área de pared del vaso. ¿Sí? O sea que es la fuerza con que la sangre va a chocar o va a tocar las paredes del vaso. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se mide en milímetros de mercurio? En milímetros de mercurio. También ocasionalmente se podría hacer en centímetros de agua, pero sería más complicado. ¿Tá? Entonces, cuando decimos que la presión en un vaso sanguíneo es de 50 milímetros de mercurio, queremos decir que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad hasta 50 milímetros. ¿Sí? Y eso ustedes seguramente ya estarán más o menos familiarizados. Ustedes se recordarán que antes había los manómetros o los tensiómetros con mercurio. Los manómetros con mercurio, ¿sí? Estos manómetros con mercurio justamente tenían conectados acá la perita, ¿sí? ¿Verdad? Y acá también tenemos lo que es el brazal o brazalete, ¿verdad? Que se pone por el brazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían esta gente? Ellos inventaron este aparato y ellos cargaron mercurio en este receptáculo de vidrio. ¿Por qué mercurio? Porque mercurio es un metal pesado que ocupa muy poco espacio. Él ocupa muy poco espacio, mas él es un metal pesado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que dentro de mi circulación yo tengo una presión de 50? Eso quiere decir que la presión que hay dentro de mi vaso sanguíneo sería suficiente para alzar esta columna de mercurio hasta 50 milímetros. A força que tem dentro do vaso sanguíneo, que está mexendo o sangue no vaso sanguíneo, seria suficiente para levantar a columna de mercúrio até 50 milímetros. Isso quer dizer 50 milímetros de mercúrio de pressão. ¿Entienden? Bueno, ocasionalmente también se mediría en centímetros de agua, pero ¿qué es lo que vos vas a hacer con un manómetro? O sea, que un tensiómetro vas a hacer y vos necesitas, por ejemplo, medir y tiene que ser el aparato va a ser muy grande porque agua él ocupa mucho espacio, ¿entienden? Sería muy engorroso. Para hacer el cálculo, para hacer la conversión, se dice que 1 milímetro de mercurio es igual a
1.6 centímetros de agua. Acá en este caso, el agua solamente se podía medir en centímetros. Entonces imagina o tamanho que ia ter o nosso, como se llama, el tensiômetro. ¿Okay? Bueno, resistencia al flujo sanguíneo, unidades de resistencia. La resistencia es la dificultad para el flujo de sangre en un vaso, ¿verdad? Eso nosotros ya habíamos dicho. No se puede medir de forma evidente, ¿sí? Se calcula mediante el flujo sanguíneo y la diferencia de presión entre los dos puntos. O sea que en este caso vos no podés medir directamente, vos tenés que utilizar la información que vos tenés. Lembra la ley de Ohm que nosotros dijimos, ¿verdad? Flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Entonces yo estoy queriendo yo no puedo medir directamente entonces yo voy a usar, si yo tengo flujo y si tengo diferencia de presión, yo voy a usar este cálculo para conseguir la resistencia, ¿tá? Entonces, si diferencia de presión es 1 milímetro de mercurio y el flujo es 1 ml por segundo, entonces la resistencia es de una unidad de resistencia periférica o PRU, ¿sí? O sea que resistencia es igual a diferencia de presión sobre flujo. Si la diferencia de presión es 1, mírenlo acá. Bien, ¿cuánto es la diferencia de presión acá? 1. ¿Sí? Y el flujo, gracias a esa presión, yo estoy teniendo un flujo de 1 ml por segundo, ¿sí? Este es diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio. Entonces, 1 dividido 1, 1 PRU, o una unidad de resistencia periférica. ¿Tá? Si yo tenía una diferencia de presión, de, vamos a ponerlo acá, 10, no, 20, así como esto. ¿Cuánto es la diferencia de presión entre 10 y 20? 10. Entonces, en vez de 1, sería 10, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, 10. Y el flujo todavía continúa 1 ml por segundo. 10 dividido 1, 10. Entonces, mi resistencia sería 10 PRU, o 10 unidades de resistencia, 10 unidades de resistencia periférica. ¿Tá? Será que você não poderia liberar a gente para a gente organizar a sala e todo mundo ir no banheiro? Porque a prova já é Bueno, queda destacando eso. La siguiente clase es el examen de ustedes. Sí. Y en la siguiente clase yo voy a terminar este capítulo y les voy a mostrar a ustedes el examen. ¿Está? ¿Fechó? Gracias. Suave.